Black Mirror, Man Against Fire, refleja entonces las escamas y la visión, la cosmovisión temporal a través del lenguaje que se nos implanta para ver al otro como menos que humano, al de otra etnia, al de otro color o al que no ha nacido. Pero ¿qué pasa cuando esa cosmovisión es desafiada? Somos llevados al colapso mental quizás, como este soldado. ¿Cuál es el truco y la estrategia para que tú y yo podamos llegar a deshumanizar a otros? Imagina que estamos en una guerra masiva, mundial o nacional. Tú eres el comandante de un ejército. Estás obligado a que tu ejército elimine, extermine al enemigo por las razones que sean, estén ellos en lo correcto o no. Tú defiendes tus órdenes, tu patria, tu nación, pero al momento de dar la orden, tus soldados no la ejecutan, se llenan de pánico, de miedo, se esconden, te dan disculpas, excusas para no jalar el gatillo. Por tanto, no mueren los enemigos, no están exterminando a aquellos que son el enemigo. ¿Qué estrategia usarías? ¿Cuál sería la solución? Este episodio subraya, señala, hace brillar el hecho de cómo logramos exterminar a otros seres humanos cuando son vistos como subhumanos. En este episodio el ejército encuentra la solución. Que hay un grupo de personas ricas o bien acomodadas, mientras que hay otros pobres o tal vez rebeldes en contra de ese sistema organizado y tecnócrata. Estos rebeldes son los que deben eliminar, porque son una peste. El episodio los llama cucarachas y ha encontrado la solución para que sus soldados no solo halen el gatillo, sino que celebren, se sientan orgullosos y vayan escalando de nivel como en un videojuego. Estos hombres académicos, ideólogos de traje blanco detrás de un escritorio que nunca han estado en un campo de guerra, han descubierto la estrategia para que su ejército pueda destruir a los enemigos, la deshumanización. Pero, ¿cómo lograrlo? Con un implante cerebral, un implante que cambia la percepción, la visión de este objetivo de estas personas, de estos rebeldes en los ojos, un implante cerebral que cambia la visión de las cosas. Los soldados ahora pueden ver a estos entes, a estos individuos, al target, al enemigo como ratas, crouches, les llaman en esta serie, al no verlos como humanos, al verlos como cucarachas, como subhumanos, como monstruos, como freaks. Entonces es heroico, es patriótico, jalar el gatillo, pull the trigger y matar masivamente. Se ve que los soldados celebran cuando son asesinados. O mejor, ellos no piensan en términos de asesinato porque no están asesinando, están matando una peste, una cucaracha, un roedor, algo que no es humano, algo que es un parásito, que es un enemigo. Y por lo tanto lo celebran. Pero ¿qué sucede cuando el implante falla? Pero este implante masivo no es ciencia ficción. Es de hecho extraído del libro llamado Man Against Fire, en donde esto sucedió en una guerra y los soldados no podían jalar el gatillo. Pero el lenguaje, la visión del humano, la cosmovisión del hombre, de Dios y de la naturaleza, pero en este caso específicamente del hombre, si es modificada, si es como unos lentes, como un implante que obliga a sentir, a percibir al otro como menos que humano, de otra categoría, por su color de piel, por sus gustos, por su cultura, por tantas cosas, entonces se justifica el genocidio y la destrucción masiva. El autor Smith Livingstone habla de eso, por qué deshumanizamos. Y trae el ejemplo de la Alemania nazi, en donde los judíos, los gitanos, homosexuales, negros y otros
eran menos que humanos, eran subhumanos. Se dice que Hitler dio un discurso donde hablaba de los judíos como la tuberculosis de la humanidad. Son hijos, pero no de Dios, hijos del diablo. Asimismo, los norteamericanos deshumanizaban a los japoneses como si fueran monos. Los japoneses también deshumanizaban a los americanos como insectos. También los musulmanes deshumanizaban a los cristianos. También en Uganda, cuando los Hutus generalmente se referían a los Tutsis como cucarachas, 800,000 individuos murieron como consecuencia de esta guerra en los años 90. De esta manera, en cada guerra, en cada época, para justificar cualquier genocidio y eliminación de personas en masa, es necesario el lenguaje, porque el lenguaje domina. El que domina el lenguaje gana ya media guerra. Y este es el caso de la deshumanización. En este episodio de Black Mirror, muy bien representado. Lo que sucede es que uno de esos soldados es contaminado con un virus que uno de esos rebeldes está desarrollando, y ese virus daña su implante. Y este implante hace que vea luego a los individuos tal y como son. Recuerda cuando estaba con su arma y les disparó y celebró y se sintió orgulloso, pero cuando se daña su implante, se caen las escamas de sus ojos, su cosmovisión es resquebrajada, se le mueve su jaula, ve que no eran ratas, no eran cucarachas, sino personas, un padre tratando de proteger a sus hijos. ¿Qué clase de trauma va eso a traer a un soldado que juró entregar su vida, su identidad, para ser engañado? Que se le ha dicho, se ha indoctrinado, se ha entrenado, se ha educado para ver al hombre como menos que humano en un mundo donde no hay Dios, donde no hay dignidad, donde el ser humano, negro, blanco, hombre o mujer, no lleva la investidura de la imagen del Creador trascendental, en donde los derechos humanos solo son reconocidos, no otorgados. Ahora el humano es deshumanizado y finalmente demonizado. El filósofo Ludwig Wittgenstein dice y enfatiza cómo nuestro lenguaje forma y moldea los límites de nuestra mente y pensamiento. Los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo. Y es que el lenguaje domina. El lenguaje que deshumaniza es una gran estrategia. En el año 1970, Malcolm Watts de California pensó en esa estrategia de gimnasia semántica para deshumanizar al feto y de esta forma normalizar el aborto, para que el aborto no equivalga en el pensamiento colectivo a asesinato, sino a interrupción. Es heroico porque es un enemigo, es visto como un parásito, el ser por nacer. Las mismas reglas que aplican al genocidio aplican al feticidio, al infanticidio. Hay que deshumanizar. ¿O has escuchado la expresión son humanos pero no personas? Hay proponentes que impulsan o defienden el infanticidio porque un infante aún no es persona. No se le podrían conceder derechos. Eso justificaría eliminar a un infante de 1 año, de 6 meses o de días de nacido. Igual que en las guerras, si el judío, el negro, el gitano, el homosexual y todos los demás son subhumanos, entonces es justificable, porque nuestra mente tiene un límite cuando llega a la violencia, pero nuestra mente se extralimita cuando esa violencia es realizada hacia algo que es menos que humano, y Black Mirror lo refleja de manera impecable. Smith dice, la deshumanización no es una forma de hablar, es una forma de pensar. Esta actúa como un lubricante psicológico, disolviendo las inhibiciones e inflamando nuestras pasiones destructivas. Como tal, nos empodera para realizar actos que de otra manera, bajo otras circunstancias, serían impensables. Las personas no piensan de forma violenta. No es parte del común, a menos que exista la deshumanidad.
deshumanización. Herbert Hellman lo pone de esta manera: con el fin de percibir a otros como miembros de nuestra comunidad moral, es necesario reconocerlos como parte de una red interconectada. Por tanto, cuando un grupo de personas se define completamente en términos de una categoría a la que pertenece y entonces esta categoría es excluida de la familia humana, entonces las restricciones morales contra el asesinato están superadas. Gregory Stanton, el fundador del Genocide Watch, observa que el lenguaje deshumanizante, el pensamiento y el comportamiento son una característica del genocidio. Un grupo le niega la humanidad a otro grupo. Miembros, si son requeridos como animales, insectos o enfermedades. La deshumanización vence la revolución humana normal contra el asesinato. Una buena pregunta para nuestra sociedad es: ¿cómo rehumanizar al deshumanizado? ¿Cómo devolverle su sentido de dignidad, su valor intrínseco? Ontológicamente, el ser humano es un ser independiente, es un ser sustancial, no funcional. No somos humanos, no tenemos valor por las funciones que hacemos, sino porque somos. En otras palabras, el tener más habilidades o menos, el tener características físicas disminuidas, no nos quita los derechos humanos, no nos hace menos humanos, subhumanos de otra categoría, porque cada humano tiene un valor intrínseco. ¿Cómo rehumanizar a la otra persona entonces? Emmanuel Levinas, en su libro La totalidad e infinidad, observa lo siguiente: el rostro del otro firmemente plantado en nuestros ojos. Al enfocarnos en el rostro, de inmediato hay una relación ética con la persona. El rostro es una presencia viviente. El rostro habla de mí y por tanto me invita a una relación. El rostro habla lo primordial, el discurso, que es una obligación. Reconocer la humanidad de los marginados demanda un trato de acuerdo a su dignidad intrínseca y valor moral, para tenerlos como nada más que otra versión de nosotros mismos. Finalmente, en el episodio, el soldado principal, a quien se le remueve su implante, decide hacer un reset y olvidar todo lo que pasó, seguir condecorado, vivir de los recuerdos fantasiosos implantados y olvidarse de todo lo que hizo. Creo que esto refleja a cada ser humano que de una u otra manera ha aceptado, ha sido pro-choice o se ha quedado callado o ha justificado en su pensamiento un genocidio. Muchas veces la actitud pasiva nos puede hacer cómplices, nos guste o no, y queremos dejar eso en el pasado. Gracias a la obra redentora de Cristo sí se puede dejar en el pasado. La restauración del estrés postraumático, de todas estas acciones y recuerdos horribles. Muchos soldados lo han vivido, como el Highlander olvidado, quien fue un prisionero en Japón, o como Viktor Frankl, que vivió y experimentó con sus ojos la deshumanización en los campos de concentración, o Alexander Solzhenitsyn, que también lo vivió en prisión en Rusia. ¿Es posible entonces olvidar todo eso? Podemos rehumanizarnos. Merece ser rehumanizado. Creo que esta serie entonces, en general, aborda estos temas sociales, filosóficos y éticos de una manera profunda y entretenida. Black Mirror, Man Against Fire, refleja entonces las escamas y la visión, la cosmovisión temporal a través del lenguaje que se nos implanta para ver al otro como menos que humano, al de otra etnia, al de otro color o al que no ha nacido. Pero ¿qué pasa cuando esa cosmovisión es desafiada? Somos llevados al colapso mental quizás, como este soldado. ¿Has visto Black Mirror? ¿Has visto este episodio? Los hombres ante el fuego. Suscríbete, es completamente gratis. Soy Anderson y hasta la próxima. Este contenido, ya sea que estés mirando por YouTube o por Spotify o Apple Podcast, por favor suscríbete, dale me gusta, comparte, deja tus comentarios, ya que desafortunadamente la mayoría de los que ven mi contenido no están suscritos. Así que no cuesta nada, dale suscribir, es completamente gratis. Comenta, déjamelo saber. Esto es Anderson Ocampo, Cosmovisión, Pensamiento Crítico.